Muy buenas tardes. En esta oportunidad nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional y especialmente a nuestro querido pueblo y todos los pueblos del mundo para denunciar la sentencia impuesta contra nuestro dirigente y personero legal, destacado defensor de los derechos fundamentales y del pueblo, el doctor Carlos Gamero Quispe. Lo hago en mi condición de subsecretario del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales y abogado defensor de mi colega y compañero, el doctor Carlos Gamero Quispe. Queremos denunciar que desde hace 4 años que pretendimos inscribirnos como organización política para participar en las elecciones, hemos sido objeto de una constante persecución política que tiene como objetivo negar nuestro derecho a la participación política en la vida del país. Derecho que está consagrado en el artículo 31 de la Constitución. Nosotros compramos el kit electoral, es decir, toda la documentación que debíamos llenar para inscribirnos, el 20 de noviembre del año 2009. Y luego, en marzo del siguiente año, hemos cumplido con todos los requisitos para nuestra inscripción. Sin embargo, nos negaron la inscripción aduciendo razones ideológicas. ¿Qué razón? Haber asumido como guía ideológica el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Entonces nosotros vemos que un derecho que tiene toda persona de adoptar la ideología que crea conveniente, hoy se ha convertido en un motivo para rechazar nuestra inscripción. En nuestros estatutos nosotros nos declaramos que asumimos como guía ideológica el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, y que estamos por una amnistía general para civiles, militares y policías, y que estamos a favor de una reconciliación nacional. Hemos declarado con firmeza que consideramos que el momento actual de nuestro país demanda participar en la vida política del país, es decir, hacer uso de los espacios legales que la Constitución establece y dentro del marco de la Constitución. Nosotros pensamos que en nuestro país no hay condiciones para lucha armada, ni menos pensamos pues reiniciar lucha armada como se nos imputa. Nosotros lo que estamos es por participar en la vida política del país, participar en elecciones, enviar candidatos propios a los gobiernos regionales, municipales, al Congreso. Pero ese derecho nos lo han negado, a pesar que hemos cumplido con todos los requisitos y que hemos reunido cerca de 400.000 firmas y hemos acreditado 73 comités a nivel nacional. El doctor Gamero ha sido sentenciado a 3 años de prisión, suspendida. Es cierto, no va a ir a la cárcel, la han suspendido, pero le han impuesto condiciones. Durante 1 año él no puede viajar fuera de la localidad de su residencia, no puede viajar al interior del país, menos al extranjero. Durante 1 año él tiene que pedir permiso si es que quiere viajar, tiene que pagar una reparación civil de 2.000 soles y mensualmente tiene que ir al juzgado a informar sobre sus actividades. ¿Esto qué cosa es? Simple y llanamente persecución política que lleva adelante el gobierno de derecha de Ollanta Humala contra los comunistas, contra los marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo, contra toda persona
que se pronuncie a favor de los derechos del pueblo. Esta es una persecución que se vive actualmente en nuestro país. ¿A qué están recurriendo? A abrir juicios, a hacer investigaciones policiales, citaciones constantes, como las que hacen contra quien habla. A mí me citan mensualmente a la DICOTE, a la Policía Antiterrorista, desde el año 2010 hasta la fecha. La última vez fue el día jueves 26, y nuestros activistas se hicieron presentes frente a la DICOTE, y en un acto que yo saludo, ellos protestaron contra esa persecución política y fueron detenidos 6 compañeros. Claro que los dejaron en libertad porque no habían cometido ningún delito. La protesta es un derecho del pueblo. Me citan cada mes, y últimamente he tomado conocimiento que un grupo de hackers anónimos han filtrado unos documentos en los que hay allí una declaración de un supuesto colaborador eficaz que dice que yo me reuní junto con el doctor Fajardo en Tingo María el 14 de julio del año 2008 y que recibí 100.000 soles para el Movadef. Una patraña, porque primero, el año 2008 no existía el Movadef. Recién el Movadef se inscribe como tal en noviembre del año 2009. Segundo, gracias a esa filtración se ha conocido que hay un oficio allí del Centro de Reclusión de la Base Naval del Callao que informa que yo fui a visitar a Abimael Guzmán el 14 de abril del año 2008. Yo pues no podría haber estado en 2 lugares a la vez, en la Base Naval del Callao y en Iquitos. Entonces esa patraña se ha caído por los suelos. Pero bien, ¿cómo se expresa la persecución política? Con denuncias policiales, con embargos persecutorios. ¿A quien habla? Le embargaron hasta el colchón, hasta una mesa, hasta lo más indispensable para vivir. Abren juicios usando a colaboradores eficaces para armar patrañas. Todo esto es una campaña negra hecha para negar nuestra inscripción, para negar el derecho a la participación política de los comunistas, para rechazar nuestra inscripción por razones ideológicas, y también apuntan de paso pues a dejar sin defensa al doctor Abimael Guzmán, porque tanto el doctor Gamero como quien habla somos abogados del doctor Abimael Guzmán, que está en aislamiento ya por cerca de 21 años, ¿no? 21 años en aislamiento absoluto, no tiene visita familiar y ahora le quieren negar o encarcelar a los abogados. Nosotros nos reafirmamos en, sean cuales sean las circunstancias, seguir defendiendo los derechos fundamentales y del pueblo, persistir en una solución política que resuelva los problemas derivados de la guerra interna que vivió nuestro país, persistir en una amnistía general para civiles, militares y policías y que sirva a la reconciliación nacional. ¿Cuál es la acusación contra el doctor Gamero? Dice haber hecho una falsa declaración en procedimiento administrativo. Primero, que nosotros el 29 de marzo del año 2010 presentamos al registro de organizaciones políticas todos los comités requeridos a nivel nacional y funcionando. Presentamos los libros de actas de todos esos comités a nivel nacional. Presentamos las firmas requeridas incluso en exceso. Cumplimos con todos los requisitos e incluso se nos dio un documento que certificaba de que habíamos cumplido con todo. Es así que después que hemos cumplido con todo, van a dar la primera resolución el 28 de noviembre rechazando nuestra inscripción por razones ideológicas. Pero en esa resolución del registro de organizaciones políticas decían que nuestra solicitud tenía defectos subsanables y un defecto insubsanable.
¿Cuál era el defecto insubsanable? El problema de la ideología. Así que ya no entraron a ver los defectos subsanables. Y luego nosotros apelamos, pero después nos desistimos de la apelación y el Jurado Nacional de Elecciones, frente a ese desistimiento nuestro, declaró en una resolución que tiene fecha 1 de febrero del año 2012, declaró: téngase por desistido al partido político de su inscripción. Porque nosotros vimos de que había una persecución política, había una presión política, y que el Jurado Nacional de Elecciones igual nos iba a rechazar o incluso ilegalizar. Así que desistimos de la apelación y nos quedamos funcionando como una organización de derecho. Pero ¿qué más dijo el Jurado Nacional de Elecciones? El 1 de febrero del año 2012 dijo que, en consecuencia, concluido el trámite de inscripción de la organización política Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales. Entonces, como ya se terminó, concluyó el trámite de inscripción, ya no se nos ha notificado para subsanar algunos problemas que pudieran haber en nuestra documentación. ¿Por qué? Porque el artículo 15 del Reglamento de Organizaciones Políticas dice: las observaciones formuladas deben ser subsanadas dentro del plazo de 5 días hábiles de haber sido notificadas. Es decir, si hubiese continuado nuestro trámite y hubiese algunas, como dicen, observaciones subsanables, nos hubiesen dado un plazo el plazo de 5 días para subsanar esas observaciones. Pero a nosotros nunca nos dieron el plazo. Por lo tanto, no se configura una declaración falsa en un procedimiento administrativo, porque ese procedimiento, en el caso de haber una declaración con fallas, la ley daba 5 días para subsanar. Ahora, ¿cómo se ha conseguido establecer que habían defectos que se podían subsanar? Han utilizado un video de un canal de televisión, ATV, Canal 9, en el que los periodistas han ido a los locales donde nosotros habíamos señalado y les han preguntado: ¿aquí funciona el Movadef, que es una organización terrorista? Y bueno, con toda la campaña que tenían encima, algunas personas que generosamente nos habían cedido sus viviendas como locales partidarios, frente a ese acoso, a esa presión, algunos decían que no, pero era por unas razones muy atendibles de toda una persecución, toda una campaña negra que hacía que algunos dijeran que no. Bueno, pero eso lo hemos podido subsanar en todo caso. ¿Qué otra cosa? El Jurado Nacional de Elecciones hace inspecciones a los locales sin citarnos, diciendo que no funcionan. Eso es bastante subjetivo. Si nosotros nos ponemos ahorita a ver cuántos locales de los partidos funcionan actualmente, creo que contados con los dedos de la mano vamos a encontrar que funcionan. ¿Qué locales del PPC funcionan? ¿Qué locales de Acción Popular funcionan? ¿Locales del Partido Aprista? Algunos, pero no todos los que señala la ley. Y de otros partidos y movimientos casi no funcionan ni tienen locales. Sin embargo, a nosotros sí, nos denuncian y condenan a nuestro dirigente, a nuestro personal legal, porque no funcionan algunos locales. Repito, nuestro trámite estaba sujeto a lo que establece la ley: un plazo para subsanar cualquier observación. Como quiera que nosotros nos retiramos del proceso de inscripción frente a la persecución política, ya no nos notificaron las observaciones. Por lo tanto, no se ha dado ningún delito. Y esta sentencia es una sentencia política, de persecución política, que nosotros denunciamos, rechazamos y condenamos. Finalmente, agradeciendo por la atención dispensada, el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales hace un llamamiento a todas las organizaciones democráticas, organizaciones populares, personalidades democráticas y de recta conciencia,
a solidarizarse y a rechazar y condenar esta arbitraria sentencia contra nuestro dirigente personero legal y destacado defensor de los derechos del pueblo, el doctor Carlos Gamero Quispe, considerando que esto no debe dejarse pasar. Nosotros hemos cumplido, como les señalamos, con todos los requisitos. Por ejemplo, aquí tenemos este documento, constancia de recepción de comités. Acá dice, tal comité, ok, cumple, todo está cumple. Todo lo de los comités. Referido a las firmas, ok, cumple. Este es por la Amnistía y Derechos Fundamentales. Entonces, ¿cómo que hay falsa declaración? Pero si nos hacen pues una campaña negra sobre los locales y diciendo que somos organización terrorista, y van y le preguntan a esas personas, ¿acá funciona la organización terrorista Movadef? Obviamente pues que algunos tendrán sus reservas, pero acá, cuando hemos presentado todo, válido el archivo, todos los documentos, hemos cumplido nosotros. Sin embargo, ellos dieron una resolución, aquí está, que dice, ¿no? En conclusión, este registro ha calificado de manera integral a la solicitud de inscripción y como hay un defecto no subsanable consistente en que dicha organización política se define como un organismo que adopta el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento González, o sea, por esta razón ideológica nos han negado la inscripción. Algo que va contra la Constitución. La Constitución dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. La Constitución dice, no hay persecución por razón de ideas o creencias. Y no solamente la Constitución Política del Perú, eso lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo dice la Convención Americana o el Pacto de San José de Costa Rica, lo dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, tratados internacionales que el Perú ha suscrito y se encuentra obligado a cumplir. Sin embargo, todo eso se ha violado rechazando la inscripción por una razón ideológica. Pero no solamente eso, nos ponen en una situación en que señalan que nosotros somos un peligro, ¿no? Que rechazan nuestra inscripción. Claro que somos un peligro, se justifica. Donde pues, dice, de que finalmente debo señalar que esta decisión deviene en proporcional cada vez que busca evitar el riesgo innecesario de exponer a los ciudadanos a una situación que ponga en peligro no solo el ejercicio de sus derechos fundamentales, sino también el orden social pacífico en el que vivimos actualmente. O sea, somos un peligro por pensar de manera marxista, leninista, maoísta, pensamiento González, sin haber cometido ningún acto. Esta es la persecución ideológica y política que existe en nuestro país. Y eso lo demostramos. No son simples palabras. Aquí está escrito de parte de las autoridades del Estado peruano. Sus derechos fundamentales, sino también el orden social pacífico en el que vivimos actualmente. O sea, asumir una ideología ya representa un peligro. Es decir, no hemos hecho nada, no hemos cometido ningún hecho, ningún delito, ninguna acción contra una persona ni contra el Estado. Pero ya por lo que tenemos una ideología, ya somos un peligro. Esto es proscripción ideológica y política. Algo que todos debemos condenar y rechazar. Porque el pueblo ha luchado y le ha costado mucho conquistar el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de profesar la ideología que crea conveniente, porque nadie le puede a uno imponer una ideología, siempre y cuando uno no cometa ningún acto contra persona ni contra bienes de la propiedad pública o privada, mientras no se cometa delito. Con el pensamiento, dicen los juristas, no se delinque, el pensamiento no delinque, los hechos, pero nosotros por el pensamiento, por ideología, nos consideran peligro y nos proscriben, cuestión que nosotros rechazamos.
Muchas gracias.